Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar de un poquito de todo y hoy va a tocar, vaya semanita llevamos, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de un programa clásico que vuelve cuando se publique esto o está a punto de volver o ha vuelto porque estamos hablando de Vaya Semanita, este programa de la televisión vasca. Y claro, muchos me diréis, porque aún no me conocéis, aún no más o menos he ido hablando de mi vida y cosas. Y claro, diréis, si este no ha vivido en el País Vasco en su vida. Sí, tenéis toda la razón, pero es que yo, a través de internet, en esos años 2005-2006, con ese primer uso que tenía yo de internet, en la tarde joven, en locutorios, ya hablaré de la tarde joven en su momento, pues tenía acceso a este programa de Vaya Semanita, o sea, este programa Vaya Semanita que desde 99, principios del 2000 empezó su andadura y luego ha continuado, ya tenía intervalos, ha tenido muchos actores, otros que se han ido. Tuvo una época que mucho de su equipo se fue a Televisión Española y es un programa que algún día también hablaremos que se llamó Made in China. Mucha parte de Vaya Semanita se fue a ese programa, que por cierto se pegó una leche pero grande. Tenía sus sketches, pero bueno, se pegó una leche pero de las de Ordao. Y este programa de Vaya Semanita que bueno, hay actores que siempre, humoristas que siempre han estado ahí, por ejemplo, Andoni, el gran Andoni, que es digamos el director, el ideólogo, uno de los originals que diríamos de este programa. Iker Galarza, que también es un actor que tiene. Es que tiene un sketch que esos que se te quedan en la memoria. Por ejemplo, el de este sketch de la selección española, cuando la selección española ganaba la Eurocopa, y la época de Nadal, de Pau Gasol, todos estos iconos. Claro, desde la perspectiva del pueblo vasco, de que siempre se ha visto un poco mal animar a la selección, pues este sketch en el que salían cantando de la selección, no sé cuántos, era súper gracioso todo. Y ya tenía un elenco de actores que han ido cambiando en el tiempo, pero bueno, muchos ya históricos que luego los hemos visto en otras series, en otros productos, pero siempre han estado ahí esos actores y bueno, sketches icónicos como hablando en euskera, el del árbitro, personajes como el Jonah, el Jonah, ese personaje que hacía en Vaya Semanita, que era este macarra que iba con otro personaje también los dos en pandilla, iban haciendo sus cosas. Luego había una especie de muñecos, estos no duraron mucho, pero había una especie de muñecos tipo los Looney, porque era la época de los Looney, pero eran unos muñecos abertzales, o sea, eran unos muñecos abertzales, una especie de Looney, de muñecos de goma espuma, y que eran abertzales y que tenían que huir de la policía, o sea, esa época fue bastante creepy, fue bastante... Toda esa época, luego había miniseries, porque yo recuerdo que había la miniserie de Andoni, Andoni con su camiseta del Bilbao, que luego vivía con unos compañeros de piso, o sea, Vaya Semanita tenía hasta su multiverso que tenía con otras series, cameos de personajes famosos, o sea, todo lo que ha tenido yendo Vaya Semanita, tenía este actor que era también que imitaba a otros personajes y bueno, iba teniendo sus cosillas. Tenía una época Vaya Semanita, aunque claro, casi todo lo que recordamos son los sketches, pero el programa tenía una estructura que luego copiaron muchos y que era también de llevar invitados el invitado le hacían preguntas, hacían bromas, interactuaban con él y luego ponían sketch y sketch. Pero bueno, a mí lo que me gustaba prácticamente era el tema de los sketch, todo lo que iban metiendo, porque es que todos los personajes que había, otros personajes que eran también súper conocidísimos y que a mí me encantaban, eran los abuelos, eran estos abuelos que estaban en una valla criticando cualquier cosa, que si un sicario, que si cualquier cosa, estos actores que yo por lo visto creo que no han fallecido todavía, pero ya están prácticamente retirados de la acción porque ya no les he visto por ningún sitio. En el nuevo Vaya Semanita que se ha anunciado que va a estar gente como Andoni y otros clásicos, el Jonah va a volver, pero estos jubilados no están anunciados. Pero es que me encantaba estos personajes de los jubilados. Y luego otros es que eran personajes o digamos multiverso que se metían de sketch, que se metían de vez en cuando
estos eran más o menos más recientes, era la familia de Valladolid, era una familia de Valladolid que se pegaba con otra del Nani discutiendo sobre cosas de política, de cultura, y empezaban ahí a pelearse a puñetazos, a insultarse, o sea, esos temas también que tocaba Vaya Semanita, porque tocaba cosas a veces de soslayo como el terrorismo, otras cosas, la ETA, o sea, cosas que en su día ahora es bastante. Incluso estamos volviendo un poco marcha atrás porque hacer humor sobre ciertas cosas a veces no se puede hacer. Pues vaya semanita, en plena época hablamos que las épocas estas del 2000 ETA todavía seguía y hubo épocas que todavía hacía atentados incluso con muertes y ellos hacían sketches sobre eso, sobre la legalización del partido de Batasuna, sobre Bildu, sobre todo ello. Y en la propia televisión vasca, que cómo estaba la sociedad vasca y todo, pues que hicieran esos sketches eh, es bastante chocante por un lado y por otro lado dice mucho de la libertad de expresión que había y de todo ello, como de un tema que muchas veces la podía haber dicho la cadena o el gobierno vasco, porque esto, recordemos, que todo este programa y todos estos sketches que hacían metiéndose con políticos del País Vasco, con políticos de España, con figuras públicas, todo esto que hacía Vaya Semanita y que espero que hagan en su vuelta, era desde la ETV, que es la televisión vasca. O sea, yo no me imagino esto de Telemadrid. En Telemadrid ha habido algún programa de humor o algo parecido, pero no se metían con los propios del pueblo vasco, con los propios políticos, porque yo he visto que le han dado a los del PP, a los del PNV, a los de Bildu, a los del PSOE. Es que no se salvaba absolutamente nadie. Y eso es lo que nos gusta mucho de un programa de humor, que tenga libertad de expresión, que se pueda hacer lo que sea. Por ejemplo, otros que recuerdo muchísimo y que os recomiendo es Álava parte de Euskadi, porque claro, desde fuera del País Vasco, que también esto que no vemos mucho, pero desde el País Vasco muchas veces esta broma que se hace de Álava no es parte de Euskadi, son de fuera, estos Burgos, no sé cuánto. Y claro, haciendo un sketch de eso, que es apenas de 2 minutos, todo condensado con informaciones, con todo de la época de la transición, con cachondeo, todo, por supuesto. También digo, este programa ha tenido siempre mucha libertad de expresión, pero se le ha querido a veces, no tanto desde la televisión vasca o de la sociedad, desde fuera, no entendían muchas veces ciertos sketches y ciertas cosas, porque había yo recuerdo, había una sección también, porque ellos hacían sección cada temporada, hacían personajes y luego a veces esos personajes no volvían. Y había este actor que también salía en los sketches de los jubilados, pues resulta, Anchón Echevarría se llamaba, pues hacía un personaje que se llamaba el facha liberal, claro, tenía el cuadro de Esperanza Aguirre, José Antonio Primo de Rivera, Franco, Rajoy, claro, era algo irónico, riéndose de todos estos personajes y de esto que se hace desde lo que se dice de la capital, desde Madrid, de otros sitios. Claro, esto yo recuerdo que hubo cadenas que como 13 Televisión o Intereconomía clavando de que cómo hacían esto, de que denunciando a la televisión vasca, que cómo se hacía esto. Pero es que era eso, pero claro, los mismos se meten también con el empleo vasco, es que ellos mismos se daban, o sea, igual que daban a Madrid, a políticos de Madrid, porque yo esto lo he visto mucho en TV3, con un programa que salió muy a posteriori, salió mucho más tarde, que es por ejemplo Polonia, este programa también de humor político sobre todo se centró, luego había una parte también que era de humor también deportivo. Pero todo este programa, bueno, veías que el programa iba sobre todo hacia un lado político. También daban a los del Cataluña y tal, pero veías que sobre todo se iba a un lado. Pero este programa de TV es que es lo que me ha gustado siempre, que les ha dado, pero por todos los lados, a todo tipo de políticos y estamentos. También vaya semanita en el tiempo, como digo, ha ido como por trozos. Esta etapa de 2003 hasta prácticamente 2012. Luego en 2012 tuvo un corte, en unos años que ya no se emitía Vaya Semanita. En 2015 volvió, duró prácticamente pues menos de un año, porque en enero de 2016 volvieron a cortarla. Y bueno, es que hubo una época que ni siquiera se emitía, porque teníamos nuevos sketches de Vaya Semanita, porque era de forma online, o luego en reposiciones de ITV.
Y luego la época de 2020 también por stream. Esta época, justo en la época de pandemia, pues si yo recuerdo que hicieron sketches muy famosos sobre la pandemia, sobre todo ello, las medidas que se habían tomado. Es que lo que he dicho, es que vaya semanita, es que le daba absolutamente a todo el mundo. Y eso es lo que hoy en día muchos programas de todo tipo no se hace. Nos da cosas, nos da complejo que nos digan que nos metemos con uno o con otro, porque si te metes con uno está mal, pero si te metes con el otro también, porque tal, porque hay que ser políticamente correcto y vaya semanita. Quizá por eso en los últimos años tiendo a pensar que ha tendido a desaparecer, porque cuando ha empezado esta moda de lo políticamente correcto y de todo ello, vaya semanita desapareció de las programaciones. Sus distintos actores y directores tuvieron sus propios proyectos. Yo, por ejemplo, a Andoni tuve el honor y placer de verle en una obra de teatro en Burgos y que me encantaba esa obra de teatro. El hombre también ha tenido sus proyectos de actor por algunas series, por algunas películas y todos más o menos se han ido diseminando y que se reúnan ahora en pleno año 2004, pues realmente para los fans de este programa nos da una alegría muy fuerte. Recuerdo que en plena pandemia, aparte del programa que he comentado, que volvieron un tiempo, tuvieron un sketch que también lo hizo programas como Cámara Café y varios programas antiguos, pues tuvieron un vídeo en el que salían prácticamente todos los programas de la historia, todos los actores de la historia de Vaya Semanita, salían ahí, incluso los que se habían ido a Made in China, a RTVE, pues volvieron absolutamente todos los actores de la historia de Vaya Semanita, aunque fuese unos 20 segundos cada uno, pero teníamos un sketch ahí que es de esos históricos de todo el reparto. Yo creo que no hay nada parecido, de todos en un mismo vídeo, todo el reparto de Vaya Semanita, diciendo en plan, quedaos en casa o tal, y haciendo sus antiguos papeles mucho. Uno decía el papel que os comento de los abuelos de la valla, diciendo, es que esto del COVID lo traje yo a Euskadi y no sé cuánto. O el Jonah ahí haciendo también sus papeles, o sea, es que era todo tan gracioso que decían, madre mía, y esa nostalgia que teníamos mucho de Vaya Semanita, pero ya sabéis qué pasa con el tema de la nostalgia. Que echas algo de menos y cuando vuelve algo, pues la cagan y el producto que tú tenías idealizado de toda la vida, pues no es tal cual como era. Pero veremos qué pasa con Vaya Semanita, si nos dan esas semanas de humor, de nostalgia. Espero que sea igual de revulsivo y metiéndose con todo el mundo, igual de revolucionario que era en su época. Espero que no tengan cortapisas, así que nos vemos en siguientes podcasts. ¡Ya! Adiós, nos vamos de marcha con el Jonah. ¡Venga, subidón!